Un nuevo día nos da nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor. Él guardó nuestro descanso y abrimos nuestros ojos a un nuevo día, gracias a su gran amor. Buenos días, hermanos, familia y amigos. Nuestros corazones sean agradecidos a nuestro Dios hoy, día especial en que nos reunimos como pueblo suyo para adorar su nombre. Abrazos para cada uno de ustedes. Que Dios me los guíe, me los bendiga en todo este día. Vamos a compartir el devocional. Hoy nos toca leer 2 de Corintios capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Ustedes saben que los domingos estamos en el Nuevo Testamento y leemos 5 capítulos del Nuevo Testamento y nos detenemos en el último capítulo que leemos, el capítulo 6, perdón. Y nos parece uno de los versos resaltantes, el verso 1. Dice así: Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia un poco difícil de llevarla, pero qué interesante el amor del apóstol Pablo para esta iglesia. Qué manera de identificarse con esta iglesia, qué manera de darse a esta iglesia, o mejor dicho, a las personas que forman esta iglesia, qué manera de amarles. Y aquí el apóstol Pablo, por ejemplo, en el verso 1 dice: así pues nosotros, está hablando de Pablo, está hablando de los colaboradores de Pablo, las personas que sirvieron junto a Pablo, nosotros como colaboradores suyos. O sea, Pablo dice: nosotros no somos apóstoles, somos sus colaboradores, o sea, estamos nosotros, o Dios nos ha puesto para colaborar con ustedes en su crecimiento espiritual. Primero, colaborar con ustedes en el conocimiento de Cristo, pero también en el crecimiento de la vida espiritual. Como colaboradores, somos colaboradores, dice. Y les exhortamos también. ¿A qué les exhorta? A que no reciban en vano la gracia de Dios. Que no sea en vano que hayan recibido la gracia de Dios. Y luego Pablo pasa a mostrarse como ejemplo en el sufrimiento, en el dolor. Muy interesante. No dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, ¿no? En mucha paciencia. En mucha paciencia significa que hubieron momentos en la vida de Pablo, experiencias donde ya parecía que habían perdido toda esperanza, pero ellos seguían ahí, en mucha paciencia, en tribulaciones, ¿no? Tantas tribulaciones que pasaba Pablo, que parecía que no había cuándo se acaben estas, en necesidades. ¿Cuántas veces padeció necesidades? En angustias, etcétera, ¿no? Y da toda una lista del apóstol Pablo en la cual ha estado viviendo, ¿no? Ha estado sometido, ¿no? O sea, miren a nosotros, miren lo que hemos padecido por causa del Evangelio, miren a nosotros que la gracia de Dios no ha sido en vano. Hemos sufrido tanto, ¿no? Hemos vivido angustias, ¿no? Y la gracia de Dios no ha sido en vano en nosotros. Ahí se ha manifestado, en cada momento difícil, se ha manifestado la gracia de Dios. Interesante que Pablo está diciéndoles también que por ejemplo, dice: nosotros, si podemos ser para ustedes de buena fama, pero también de mala fama, ¿no? Buena fama porque hay muchos que hablan bien de nosotros. Mala fama porque hay gente que dice: esos pobrecitos, dice, y somos de mala fama, ¿no? O sea, miren a nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos ser de buena y de mala fama, ¿no? Pero acá lo importante era la gracia de Dios, que no fue en vano. Y como dice el apóstol Pablo, exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Termina el apóstol Pablo diciéndoles a ellos: no se unan en yugo desigual. No se unan, dice, porque no hay compañerismo, la luz con las tinieblas. Además, dice el apóstol Pablo: salid de en medio de ellos. Dice: salgan, pueblo. O sea, está diciendo: santifíquense, apártense de los pecados del pueblo, apártense de toda maldad. En ese sentido, salgan de en medio de ellos, ¿no? No sean como ellos. Ustedes son pueblo especial, tienen la gracia de Dios, no en vano, sino para ser santificados. Salgan de en medio de ellos. Y el apóstol Pablo dice: no toquen lo inmundo, ni siquiera toquen lo inmundo, ¿no?
Qué interesante cómo el apóstol Pablo nos habla acá con un amor, sin duda es el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios como colaboradores suyos. Eso es el apóstol, pero no, somos colaboradores. Les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Vemos aquí a un siervo del Señor con todas las letras en mayúsculas. ¿Por qué? Porque podemos notar cómo este hombre, Pablo, desde que inició, desde que conoció al Señor, no paró, no se dio vacaciones, por decirlo así. Él continuó trabajando para que otros conozcan de aquel Dios que le cambió la vida. Estuvo por todo lugar, por donde él iba, hablando del Señor y pasando de todo. Ya lo dijo el pastor, pasando de todo. Pero aún eso no le limitó. En todas circunstancias, él estuvo confiando en el Señor. Le fue fiel al Señor. Y en este ministerio pudo encontrar todo tipo de gente, pero él a todo tipo de gente le predicó. Y qué importante que poder notar, por ejemplo, en el verso 13, cuando dice que habla como hijos, como a hijos, como un padre a sus hijos. Qué tal amor que tenía este siervo del Señor Pablo, hablándoles acerca de la gracia del Señor, como si fueran sus propios hijos, para que no se pierdan, sino que puedan seguir el camino correcto. Dice que su corazón se ensanchó para que pueda amar a todas estas personas en este lugar. Y cómo les hablaba, les exhortaba, les aconsejaba y les decía, ¿no?, que en realidad ellos son el templo del Dios viviente y no tienen que estar contaminados con nada, sino más bien buscar la santidad en el Señor y seguirle y avanzar y no parar, aunque venga lo que venga, así como Él, que sigue avanzando y sigue su camino y sigue presentando a Cristo a toda persona, aunque digan que tiene mala fama, buena fama, Él sigue adelante, no para. Y quiere decirles a ellos, a los corintios, que tienen una manera difícil de poder sobrellevar, pero ahí estaba Él mostrándoles ese amor que Dios había derramado en sus corazones para ellos, ¿no? En su corazón para ellos. Así que le hablaba que ellos eran el templo del Dios viviente, que no se contaminen, que no se acerquen, que no vivan ya con, como decir, una doble vida, idolatría por un lado y por otro lado diciendo que son hijos de Dios. Él, en su gran amor para con los corintios, les hablaba, les decía, por favor, ¿no?, que tomen en cuenta su manera de vivir, porque Dios va a habitar en ellos, así ha dicho, y andaré en medio de ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Él les hablaba, les predicaba, les enseñaba, les exhortaba, aprovechando cualquier oportunidad, porque los amaba y quería que sean ellos verdaderos hijos de Dios. El apóstol Pablo nos enseña mucho aquí, cómo amar a los demás y cómo compartir la palabra a los demás, cómo hacerles conocer de ese amor de Dios que un día cambió su vida, como lo hizo, ¿no?, con él, y quería que ellos también tengan una vida nueva a pesar de todo. Y él fue fiel en toda circunstancia, en todo momento fue fiel, como decirle, sí se puede vivir para el Señor, sí se puede ser fiel al Señor. Entonces Él se mostró como ejemplo. En toda circunstancia, en todo tiempo, en toda dificultad, Él permaneció fiel. Así que el Señor nos anima con estas palabras, ¿no?, de Pablo. Podemos ser fieles pese a cualquier circunstancia, reconociendo que Dios está en medio nuestro. Amado Padre, amado Dios, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por este varón, Señor, por Pablo, un hombre que pasó por tantas circunstancias difíciles en su vida, todo por haber creído en ti y por compartirte en medio de todo el pueblo, en todo lugar. Señor, pero él perseveró a pesar de todo lo que vivió. Fue fiel en su ministerio, fue fiel en todo momento, Señor, a ti. Estuvo dispuesto, listo, aún a entregar su vida para poder continuar, Señor, extendiendo tu reino.
cómo amaba a los corintios, cómo le trataba como a hijos, con amor, pero explicándole, exhortándoles lo que significaba caminar en tus caminos, Señor. Dios amado, ayúdanos que nosotros en todo momento también podamos serte fiel, hablando, Señor, de ese amor que tú has demostrado, Padre Celestial, en Cristo Jesús, cuando Él murió en la cruz, hablando a los demás que no se contaminen, que no mezclen religiosidades, sino que abran sus corazones a Cristo, porque nuestro Señor quiere habitar en ese templo no hecho de manos, sino en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias te damos, Dios Todopoderoso, por concedernos esta bendición, oh Dios. Gracias, Padre, por este nuevo día que nos estás dando, este nuevo amanecer. Muchas gracias, Padre. Gracias también te damos por tu palabra, oh Dios. Qué interesante ver esta expresión como colaboradores suyos, no como aprovechadores suyos, como hoy en día se han levantado hombres que se aprovechan, sino colaboradores, personas que has puesto para colaborar, para que otros te conozcan, para que crezcan en tu palabra, oh Dios. Y qué interesante esta expresión, exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Y en esta mañana oramos por tus hijos, por tus hijas, por aquellos que han recibido la gracia de Dios, que no sea en vano, oh Dios. Oramos para que haya el sentir de congregarse, haya el sentido, Dios, puesto por ti, de buscar congregarse para adorarte, para exaltarte, para rendirse a ti, para estar santificándose en ti, oh Dios. Oramos, Padre, para que pongas ese sentir de congregarse en uno de los cultos y darte a ti toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento, oh Dios. Gracias, Padre. En tus manos quedamos en esta mañana, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Hoy domingo le llamamos nosotros el Día del Señor, el pueblo de Dios, cada creyente en Cristo se reúne para adorar, para glorificar, bendecir el nombre del Señor y para escuchar su voz. Así que hoy tenemos el culto de las 8 de la mañana, primer culto de adoración, segundo culto de adoración a las 10 de la mañana y en este horario también atendemos a los pequeños. Así que hermano, hermana, trae a tus niños en el culto de las 10, que ellos también van a aprender de la bendita palabra del Señor. Y también estamos avisando, hoy no tendremos la academia bíblica, tenemos libre en la tarde, como acostumbramos todos los domingos a las 5, pero el próximo domingo sí, continuamos. Deseamos que en este día tú te llenes de la palabra del Señor y toda tu familia puedan estar en la casa de Dios.